Tenemos que decir una cosa cuando vemos temas así, a veces complejos, y es lo que le pasó, como les dije, a ese ciego de nacimiento, ¿no? Llamaron a sus padres, le preguntaron 500 veces cómo había sido, y él dijo que solo una cosa, ¿no? Sé, y es que antes era ciego y ahora veo. Y un poco vamos a hablar de eso, porque el hecho de que por la gracia de Dios podamos ver, no es, lo tomamos a veces muy a la ligera esto, pero el hecho que hayamos podido ver es gracia de Dios y todos los conocemos, personas que les predicamos muchas veces y no ven, ¿no? Y ahí en nosotros solo podemos decir gracias a Dios, porque pudimos ver a Cristo, entender la obra y aceptarla, porque no es solo entendimiento, ¿no? A los suyos vino, los suyos, pero ¿a quiénes? A los que le recibieron, a los que creen, a esos le dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos. Se escucha también por ahí, ¿no? Como que todo paisano es un cristiano, o todos somos hijos de Dios, y la palabra dice, no, todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios es una categoría que está dada por su gracia, por medio de la fe, y la fe es esa fe salvadora, no es la fe que tienen los demonios, como dice Santiago, ¿no? Tú dices que tienes fe, pero que los demonios, ¿qué dicen? También creen, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir con la lectura. Volvemos a 1 Pedro. Hoy quiero decirles que el mensaje o la enseñanza que tenemos hoy es un poco la continuación del mensaje de Carlos de hoy a la mañana, porque la verdad que tocó puntos que son cruciales y que Pedro los trae continuamente también en su carta. Verso 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Nos quedamos todavía un poco más en estos textos porque hay cosas más importantes todavía que sacar. Les dije como anticipación la clase pasada, en la obra de redención, la deidad se movió toda. Y quiero, tomen de forma prudente las palabras que diga, porque todo lo que podamos decir de esa obra nos va a quedar a veces corto y a veces las palabras también no son estrictamente las mejores, ¿no? Pero toda la Trinidad o la triunidad, como me gusta más el término, toda estuvo en movimiento a favor de nuestra redención. Parte lo aclara Pedro acá cuando dice elegido según la presencia de ¿quién? ¿De qué persona de la Trinidad? No fue según la presencia de Dios Hijo ni de Dios Espíritu Santo, fue de Dios Padre. Y si bien nosotros sabemos que Dios es unidad, ¿sí? En esencia las tres personas son una, no pretendo acá dar una enseñanza estricta de la Trinidad, pero creo que conocemos bastante acerca de esto. Cada persona de la deidad tiene un rol importante, un rol eterno, un rol en la eternidad, que yo les decía en la clase pasada, no es posible entender con nuestra mente plenamente esto. Y de hecho, una vez mi hija me pregunta esto y lo único que se asemeja, pero muy poco, es el estado del agua, ¿no? Siempre nos enseñan así. El agua es la misma, solo que puede estar en tres estados, ¿no? Gaseoso, sólido
líquido y más o menos a la mente entendemos que el agua es la misma, pero puede verse reflejada en tres estados y a veces se trata de explicar la Trinidad de esta forma, aunque sigue siendo todavía algo escaso, ¿no? Pero nosotros vemos incluso en la sujeción, también a veces un poco incomprensible, o el despojo de Jesús al venir acá, dice, no tomó el ser igual a Dios como cosa y se despojó, es como un vestido que se saca. Y alguno podrá decir, bueno, vino a la tierra y dejó de ser Dios. ¿Dejó de ser Dios? Por tanto, los atributos de la deidad no los perdió. Él no se despoja de los atributos de la deidad. Por tanto, Él sigue siendo omnipotente, omnisciente, impecable. Dios no puede pecar porque Él es santo. Y todos los atributos. Entonces, ¿qué significa que se haya despojado? Y ahí encontramos la sujeción de Cristo al Padre, aún en los momentos que Él tenía que actuar. Esto es otra cosa que tampoco podemos entender del todo. ¿Y el Espíritu Santo? Bueno, vemos en la concepción, ahora vamos a hablar un poco de Jesús en el vientre de María, hay obra ahí de ¿quién? Del Espíritu Santo. La revelación trinitaria pública se da en el momento del bautismo, ¿se acuerdan? Jesús se bautiza sin ser pecador, por eso Juan le dice, no, esto no lo puedo hacer, si yo no puedo desatar ni la correa de tu sandalia y venís a que yo te bautice, y se tiene que cumplirse toda justicia. ¿Se bautiza Jesús porque tenía que pedir perdón por algún pecado? El bautismo de Él es la completa sujeción y ponerse, ¿saben qué?, al nivel nuestro. Se identifica con nosotros. Por eso Él carga con los pecados de todos. Y aún Hebreos dice que la sangre, hoy se habló de la sangre, de los machos cabríos, de los becerros, de los corderos, no pueden perdonar y redimir pecados. ¿Qué hacía Dios? Pasaba por alto hasta el sacrificio. Por eso cuando dice agotó el pecado en esa cruz, los agotó en completa eternidad. Agotó los pasados, los presentes y agotó los futuros. Por eso esa sangre es preciosa y es poderosa para limpiar todos los pecados. Y por eso podemos hoy acercarnos al Padre. Si fuese, miren esto, si fuese que la sangre solo es eficaz en el momento que pedimos perdón nosotros, ¿cuándo entonces podemos acercarnos al Padre? Tiene que ser un estado presente de completa santidad o santificación. Sería también imposible porque aun cuando oramos, ¿saben qué? A veces pecamos. Porque a veces nos cuesta o se nos atravesó un hermano que le tenemos un poco y ya... ¿no? Por eso es que el perdón, y esto tampoco es fácil de entender, en nosotros se dio en el momento que nos arrodillamos en humildad a Cristo, a Dios, y le dijimos, reconozco esa obra, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador y mi Señor. Y en ese momento, ahora vamos a leer, hay regeneración en nuestra vida. Por eso estábamos muertos y ahora tenemos vida. Y eso solo lo puede efectuar en nuestra obra de redención el Espíritu Santo. Por eso Pedro dice, en santificación de ¿quién? No dice del Hijo ni del Padre, dice del Espíritu. ¿Ven cómo vemos ahora la Trinidad actuando? Hay un actuar del Padre, hay una obra que el Hijo realiza y sigue realizando. Dice, Él está a la diestra de Dios y ¿qué hace? Y hay una obra del Espíritu Santo en nosotros a partir, es más, antes incluso del momento en que creímos. Porque si entendemos que por gracia de Dios nosotros podemos comprender el mensaje, hay un actuar del Espíritu en nuestro. ¿Se acuerdan Lidia cuando está
Pablo, predicando en esa ribera, y otras mujeres, dice, Dios abrió el entendimiento para que ella... Si eso no estuviese ahí, nos faltarían algunas cosas, ¿no? Pero el Espíritu convence de qué. Y es un obrar incluso antes, también es difícil entenderlo, ¿no? Pero hay un motor en nosotros que nos impulsa. Por eso se habla, como veíamos la vez pasada, una de esas escuelas teológicas hablan de una gracia irresistible sobre sus escogidos. Ahora, quiero decirles algo, y esto Charlie lo describió muy bien hoy a la mañana. Hay un solo mediador. ¿Quién? ¿Jesucristo qué? ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Se identifica con nosotros y la muerte, ¿no? Él vivió como uno de nosotros. Muchos dicen, pero incluso el gnosticismo hablaba era la figura de Jesús, pero realmente no murió. Bueno, el Islam dice lo mismo, ¿no? Profeta, pero no padeció la cruz. Por ende, el dolor tampoco lo podía sentir tanto, porque si era una deidad, ¿no? Sin embargo, vemos que él tuvo sed, él tuvo hambre, él se cansó, ¿sí? Hasta se fastidió, ¿no? Y ahí nos vemos a veces un poco reflejados. Se fastidió con los que él había elegido muchas veces. Se fastidió con los fariseos de esa época, y en algún momento hace un rebenque con cuerdas. ¿Y qué hace? Tira a los cambistas y todos los que hacían negocios en el templo. Que ojo, ya estaba corrompido hace mucho tiempo, porque la presencia de Dios no estaba ahí. Pero lo que muestra Jesús en ese momento es justicia del Padre, y la visión del Padre de que eso tenía que ser algo con un fin santo. El templo era no solo la manifestación de que había un Dios que había elegido un pueblo, sino de que procuraba la santificación de su pueblo. ¿Y ellos que habían metido? Comercio. Y eso fue el obrar del Padre a través del Hijo, mostrando que así como Jesús obraba, era el pensamiento de Dios con toda esa generación. Y Él lo dijo muchas veces, generación de víboras, le dijo. Lo que debe haber sido, ¿no? Para personas que se creían encumbradas y totalmente en un lugar, ¿viste?, de privilegio total. Vamos a leer algunos textos acá, vamos a pasar los micrófonos, porque quiero meterme un poco hablando de esto del actuar de Dios como triunidad en nuestra redención. Quiero hablar un poco de Jesucristo. En esa triunidad en eternidad se decidió nuestro plan de salvación antes de la fundación aún del mundo. Antes de que Dios diga sea la luz, había un sea la cruz antes. No se puede entender esto acá porque no había nada formado, no había tierra, todo estaba desordenado y vacío, como dice Apocalipsis, y en eternidad Dios en la deidad ya había decidido el plan de redención para nosotros. Por eso es imposible y hasta herético poner a algún ser humano que sea colaborador de esa deidad. ¿Me explico a dónde voy? No puede haber nadie bajo el sol, como dice Eclesiastés, que pueda ser corredentor con Jesús. Ni su mamá, ni sus apóstoles, ni su tío, ni nadie. Y eso lo deja muy clara la palabra de Dios, ¿sí? Tristemente se han metido, como decíamos en la clase pasada, dogmas dentro de la iglesia oficial. Dogmas de hombres, porque no tienen asidero bíblico. Y fue a lo largo del tiempo. Dogmas sacados solo de mentes
que filosofan y en algún momento se mete ahí. Los últimos dogmas no fueron hace mucho, fueron siglo XIX. Si bien la idea de la corredención de la Madre de Jesús no es estrictamente un dogma mariano, se habla implícitamente de eso en todos lados, ¿sí? Cualquiera que ha asistido a una iglesia católica o ha tenido contacto con personas incluso que hacen el catecismo, te lo dan como un hecho, ¿sí? Miren, por ejemplo, León, el llamado Papa León XIII dice así en una de sus escritos, estamos hablando 1894, o sea, fines del siglo XIX, dice: en el rosario toda la parte que María asumió como nuestra corredentora se nos muestra como si los hechos acontecieran en este mismo instante. Sí, dice en otra parte, a ti volamos, miserables hijos de Eva, oh Santa Madre de Dios, a ti elevamos nuestras oraciones, pues tú eres la mediadora poderosa y compasiva de nuestra salvación. No llega a ser un dogma establecido, hay 4 dogmas marianos, ninguno es bíblico, pero muchas veces se pidió al Vaticano que se incluya como dogma. Ningún papa lo puso y Francisco, que fue el anterior a ¿no? Había dicho que eso era incluso una tontería, ¿no? Que había solo un redentor. Pero implícitamente se acepta como algo. Vieron que hay cosas que no son ley, pero en la práctica lo son. Bueno, esto se sigue hoy tomando así. Solo a manera de repaso, ustedes conocen igual los dogmas marianos, la divina maternidad, ¿sí? María es madre de Dios, ¿tá? Eso es un dogma establecido y nosotros sabemos que Dios es eterno, por ende no tiene un principio, no puede empezar a nacer desde un vientre. María es madre de Jesús, decimos nosotros, que es lo que la Biblia dice. Pero Dios es eterno. Y Juan dice así, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y después dice, el Verbo se hizo. La encarnación del Verbo es lo que María fue agraciada de decir, ese niño iba a ser lleno del Espíritu Santo, el Verbo iba a tomar forma humana, pero no iba a nacer el Verbo en María. Entonces ese dogma no es bíblico, ¿sí? El segundo dogma, bueno, es de la superpetua virginidad, María siempre virgen. Esto es un absurdo desde el punto de vista biológico. Ninguna madre que tiene un hijo puede quedar virgen, pero aún así la palabra de Dios dice que Jesús, ¿qué tuvo? Hermanos y hermanas. Y Mateo dice así, José no conoció a María hasta que hubo tenido a Jesús. La palabra conocer es un eufemismo ¿de qué? De la relación sexual, ¿sí? Entonces, estrictamente, acuérdense, nosotros somos biblistas, porque la palabra de Dios revelada es la única fuente de nuestra autoridad, no hay ningún dogma. Si hoy se parara algún teólogo evangélico o protestante a decir una cosa que no está en la Biblia, como dijo Pablo, ¿se acuerdan a los Gálatas? Si un ángel del cielo baja, o si nosotros mismos les predicamos otro evangelio, sea que anatema, ¿qué es? Maldito o digno de ser quemado. Por eso cuando vienen algunas sectas, incluso formadas antes de ayer en el tiempo histórico, y nos dicen que solo hay salvación en su secta, nos da un poco de risa, ¿no? Pensar en la soberbia que puede haber. Y sobre todo cuando analizamos cómo surgen las sectas. Bajó un ángel y al profeta le dio un nuevo mensaje. La tercera es la Inmaculada Concepción. Hoy hablaba Carlitos esto. Nadie nace sin pecado. A partir de Adán, dice la palabra, el pecado entró por un hombre, por el pecado la muerte, y pasó ¿a quiénes? A algunos hombres. Por ende, María era tan pecadora como nosotros. Y ella misma lo reconoce cuando ora al Señor.
¿Y por qué le eligió Dios? Será cuestión de Dios, querido. Sin duda María era una mujer dedicada a Dios. Una mujer que tenía temor de Dios. Pero Dios decidió elegirla. Habían cosas pasadas, habían profecías, sí, tenía que ser de un linaje real, ¿no? De la tribu de Judá, descendiente de David. Habían cosas que se iban a cumplir. Que esté justo en Belén, profecías que hacía 500 años se habían dicho. Pero María fue como cualquier ser humano. Incluso María iba a necesitar a Jesucristo como su Salvador. No por ser madre de Jesús iba a tener salvación por sí misma. Y la última vez que se habla de María en la Biblia, ¿dónde se habla? En Hechos de los Apóstoles. ¿Se la nombra con quiénes? Con los hermanos de Jesús, con los apóstoles reunidos en adoración ¿a quién? A Jesucristo. Por ende, María obtuvo salvación no por ser madre de Jesús, por aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, como cualquier mortal. ¿Está? Y la cuarta es la asunción corporal. Esto dice el dogma que María fue elevada en cuerpo y alma. Bueno, ahí ya, no sé, la verdad no quise perder mucho tiempo en ver por qué sacan estas cosas, pero no tienen ningún tipo de asidero bíblico. Y en cuanto a la corredención, no llegó a estar como el quinto dogma, pero estuvo cerca, ¿sí? Y al menos hasta ahora no está. Pero por eso es que nosotros, esto no es lejos está de mí atacar a nadie, sino volver a concientizar del que el poder y la autoridad soberana no está, ojo, ni en la iglesia evangélica, no está en ninguna institución, está en la palabra de Dios. Y es bueno repasar estas cosas. Vamos a leer algunos textos. ¿Quién tiene micrófonos? Sergio, buscate. 1 Timoteo 2:5. Marisa, busca. Juan 3:16 al 18. Y después en el mismo Juan 14:6. Ahí atrás, ¿quién lee? ¿Quién puede leer? ¿Vos? Lee Hechos 4:12 y Santi, que estás ahí con la Biblia en mano, Hebreos 7:25. Y de este lado, María Marta, Hebreos 12:2 y José o Alicia, cualquiera de los dos, Romanos 8:34. Repito rápido, 1 Timoteo 2:5, Juan 3:16 al 18 y Juan 14:6, Hechos 4:12, Hebreos 7:25, Hebreos 12:2 y Romanos 8:34. Solo algunos textos de los tantos que hay hablando de el actuar de Dios Hijo en nuestra redención. ¿Voy? Vamos. Este ya lo dijiste, pero bueno, dice la palabra, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Perfecto. Juan 3:16 al 18. Pues Dios amó tanto al mundo que Ponete bien el micrófono. Pues Dios Muy amó bien. tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído al único Hijo de Dios. Bien. ¿Cómo es repetitivo Juan, no? Juan tiene esta costumbre de sus conceptos repetirlos muchas veces, sin duda, no solo porque su personalidad era así, sino porque también quiere dejar plasmado algo. No hay posibilidad en todos estos textos que venimos leyendo de que haya alguien más que pueda darle una mano a Jesús para salvar a la humanidad, ¿no? 14:6. Juan 14:6, ¿lo leíste también? No. ¿A quién le tocaba Juan 14:6? Pues ya. Ah, Jesús le contestó: yo soy el camino,
la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Usted, ese nada más? Hasta el sí, ahí, 14:6. Bueno, más claro como dice el... Nadie puede ir sino por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque así se determinó en el plan redentor en la eternidad. Es el plan de Dios, no es nuestro plan de salvación, no es lo que nosotros creemos que hacemos para salvarnos, es lo que Dios determinó. Hechos 4:12. ¿Quién lo tenía? ¿A nadie le di Hechos 4:12? Agarrá el micrófono y léelo, dale. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Perfecto. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Bien. Esto es otra de las cosas importantes. No existe otro intercesor. No hay personas por más santas que fueran que después les podamos pedir a ellos que intercedan por nosotros ante Dios. Bíblicamente el único intercesor es Cristo. Y vemos que también incluso el Espíritu Santo en este plano intercede también. Dice, porque no sabemos cómo hemos de pedir, ¿se acuerdan? Aun cuando oramos. Pero dice, el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Sí? El Espíritu es ahora nuestro ayudador. Queda corta esa palabra, pero es por ahí lo que más entra en su actuar ahora en la iglesia. Fíjense, aún en nuestras oraciones, porque a veces no sabemos lo que pedimos, dice, ¿no? O de qué forma nos dirigimos a Dios. Bueno, el Espíritu se encarga de ver lo que hay en el corazón y de transmitirlo allá, ¿sí? Por eso es que es otro dogma erróneo creer que nosotros podemos pedirle a San Pedro o a San Pablo o a quien sea, que Él sea propicio a nosotros. Dejarlos tranquilos, ellos están gozando de las glorias magníficas. El intercesor es Jesucristo. Pedimos a Dios Padre por medio de Cristo. Esa es lo que Dios estableció. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, ¿en quién ponemos los ojos nosotros, los hijos de Dios? En Jesús. Porque la deidad lo decidió así, que Jesucristo sea el autor y el consumador de la fe. ¿Dónde se consuma, como hoy recordábamos hoy? En la cruz del Calvario. El último texto, Romanos 8:34. ¿Quién es el que os condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Perfecto. Hay más textos, ustedes ya conocen, pero bueno, quería poder leerlos, recordarlos. En estos textos tiene que haber siempre también gratitud en nuestro corazón, porque como dice un himno, sí fue por mí, ¿no? Y lo podemos hacer personal cada uno de nosotros, pero en esto también tenemos que ser certeros, porque no estamos alejados y tristemente hemos visto cuántos, aún diciendo ser cristianos, predican un evangelio distinto. Jesús es el genio de la lámpara, ¿sabes? Venía Jesús y todo te va a ir bien. No hablan de arrepentimiento, no hablan de pecado, no hablan ni siquiera que Dios es también juez, como también escuchábamos hoy. Y el proselitismo religioso existió siempre, no solo en la iglesia católica, sino también en la iglesia evangélica. Personas que por traer
gente a la iglesia, hablan cualquier cosa, ¿no? Claro, detrás de eso vemos también réditos económicos y otros intereses. Jesús ya lo dijo que iba a pasar, ¿no? Que el evangelio iba a ser también una fuente de ganancia para algunos. Qué triste, ¿no? Y qué triste también pensar que pueda haber una religión que salve algo. La religión lo único que hace a lo sumo es estructurar nuestro cerebro para bien, a veces un poco para bien y a veces para bien y mal. Muchas veces hizo más mal que bien la religión. Y todos los textos que hablan acá, ¿de qué nos hablan? ¿En quién hay redención posible? Por eso es que los evangélicos no decimos, vení a mi iglesia y serás salvo. ¿A quién tenemos que traer a las personas? A los pies de Jesucristo. A los pies de Jesucristo. Por eso es que no hay religión que pueda dar salvación. Solo eso está, ese poder está en la deidad por medio de Cristo. Yo les pregunto a ustedes, hablando de este actuar incluso de la Trinidad en nuestra redención, ¿quién resucitó a Jesús? ¿Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? Les dije que me gusta hacerles complicadas algunas cosas. Hay una opción más que no se las di, pero era justa para hacerlos. Vamos a leer algunos textos. Muy bien, ese texto vamos a leerlo bien, pero vamos a leer otros textos, porque no quiero que te sea tan fácil, Gonzalo. Micrófonos, ¿dónde quedaron? Gálatas 1.1. Buscate, José. Gálatas 1.1. Gonzalo, ya que dijiste ese texto, vas a buscar Juan 10, 17 al 18 y también Juan 2, 19. ¿Te acordás? Juan 10, 17 al 18 y el mismo Juan 2, 19. ¿Y de este lado quién había quedado con micrófono? Pasalo atrás tuyo. Ahí está, a Eli, dáselo que lea. Eli, vos vas a buscar Romanos 8, 11. Romanos 8:11. Bueno, lee vos, Gonzalo, dale, ¿lo tenés ahí? ¿Tenés el micrófono? No, perdón, José, que tiene el micrófono. Te dije Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Quién resucitó a Jesús? Dios Padre. Bien. Ahora Gonzalo va a leer Juan 10, 17 y 18. Pasale el micrófono. Y después, Gonza, Juan 2:19. Por eso me ama el Padre, porque voluntariamente entrego mi vida y por lo tanto soy libre para volverla a tomar. Nadie me la quita, la doy por mi propia voluntad. Tengo derecho a darla y también tengo derecho a volverla a tomar. Recibí esta autoridad personalmente de mi Padre. Hasta el 18 me dijiste. Sí, hasta el 18 y después 2:19. Ahí en la 60 dice, tengo poder, la traducción, ¿sí? Para tomarla y poder para volverla a tomar. ¿Y el 19? Respondió Jesús y díjoles, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Perfecto. ¿Quién resucitó a Jesús? El mismo. Bien. Y el último texto, Romanos 8:11, ¿quién lo tiene? ¿Quién? Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. ¿Quién resucitó a Jesús? ¿Y ahora? Esas son las cosas, ven, que en nuestro poca entendimiento podemos llegar a vislumbrar. Por eso decimos la Trinidad o la Triunidad actuó
en una perfecta cooperación para nuestro plan de redención. Cuando Jesús dice, consumado es, hay un amén del Padre, inmediatamente lo manifiesta, no de una forma, pero sí que pasa, ¿se acuerdan? Tiembla y hay algo que se rasga de arriba hacia abajo, ¿sí? Cuando Jesucristo habla de la consumación de la obra, nosotros podemos decir, bueno, pero no resucitó todavía. Claro, vemos nosotros que somos de transitar en el tiempo cronológico, pero esa obra ya estaba consumada, aún antes de que Jesús resucitara, porque ya estaba resucitado, o sea, en la divinidad ya Jesús estaba resucitado, ¿me explico lo que digo? Y entonces el Padre dice el amén en ese terremoto terrible y en ese rasgo del velo, de arriba hacia abajo, no es menor ese detalle, porque significa que la obra es siempre de Dios. Por eso la gloria, decimos nosotros, le pertenece a Él siempre, eternamente. Y para los que no se acuerdan o no saben, en el templo había un lugar que se llamaba Santo, que era hasta donde podían llegar la mayoría de los sacerdotes que oficiaban. Pero detrás de ese velo había un lugar santísimo. ¿Qué estaba ahí en la antigüedad? El arca del pacto, ¿sí? Los querubines y una tapa de oro, donde en el sacrificio entraba una vez el sumo sacerdote con sangre y rociaba 7 veces para expiación de los pecados. No entraba siempre tampoco el sumo sacerdote, ¿no? Está bien, en el tiempo de Jesús ya no había presencia de Dios en ese lugar, pero los simbolismos eran los mismos, ¿sí? Y ellos guardaban las mismas cosas. Solo que, bueno, su corazón estaba alejado de Dios, pero el hecho de que Dios haya manifestado esa ruptura del velo es que ya no hay nadie especial que pueda entrar ahí, aparte del resto. Es que solamente aceptando la consumada obra de Cristo, nosotros ahora tenemos libre acceso a ese lugar santísimo. Y eso, obviamente, los religiosos de esa época habrán mirado, habrán dicho, se habrán asombrado, pero podemos entenderlo por la gracia de Dios, ¿no? Que esto fue así, que fue decisión de Él, que podamos hoy, hermano, en donde quiera que estés, acercarte al Padre por medio de Cristo, porque hubo una obra consumada, avalada totalmente por la deidad entera. Y por eso es que no podemos poner a nadie, ni una persona física, ni una persona, ¿cómo se le llama? Persona jurídica, no. Bueno, eso, ¿sí? O sea, no hay una entidad, ni una persona individual que pueda acercarse, ni siquiera una obra nuestra. ¿Se acuerdan los judaizantes que decían? Jesús está bien, pero circuncídense y guarden los ritos de la ley, porque si no, no pueden ser salvos. Fíjense lo que analizamos, ante esa grandeza de la obra, ¿qué obra nuestra puede asemejarse a eso? Nada. No hay nada absolutamente que podamos hacer. No podemos ir caminando de rodillas a ninguna catedral, ni golpearnos, ni flagelarnos. Nada se asemeja a lo que Dios hizo a favor de cada uno de nosotros. Quiero terminar hablando un poco también del Espíritu Santo, porque dice que en santificación ¿de quién? La obra del Espíritu Santo en nosotros sabemos que la santificación es un término que es muy amplio y de acuerdo al contexto puede significar muchas cosas, pero cuando nosotros aceptamos la obra de Cristo, aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo opera inmediatamente y conjuntamente dentro nuestro. Genera un proceso interior también difícil de entender y vamos a leer también algunos textos. Esa palabra santificación puede ser apartar o consagrar, ¿sí? Y eso, hermanos, tampoco lo podemos hacer nosotros
de una forma intelectual. El Espíritu no actúa porque nosotros creemos que existió Cristo históricamente y que fue como muchos creen. Hay algo que solo conoce Dios en el corazón y que sabemos nosotros porque dice que el Espíritu le da testimonio ¿a quién? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No puede venir cualquier hijo de vecino y decirte, vos no sos hijo de Dios. Está bien, vos creés lo que quieras, pero hay una convicción en nosotros que no la puede romper nada. Pero eso ni siquiera es porque nosotros intelectualmente sabemos su palabra. Eso es porque fue una obra interna del Espíritu Santo en nosotros, en la regeneración. No se puede entender demasiado, pero es así. Algunos textos antes de terminar. ¿Quién quedó con los micrófonos? Gonza, pasale a Andrés ahí. Segunda Tesalonicenses, Andrés, 2, 13 y 14. Lisi, ¿tenés también para leer? Lisi, busca Tito 3, 4 al 7. De este lado, ¿quién quedó? Cristian. Busca Romanos 8, 9 y 8, 14. Cintia, ¿podés leer? Sí. Efesios 1, 13 y 14 y en el mismo Efesios 4, 30. Terminamos con esos textos. Me paso unos 5 minutos, pero quiero terminar con este concepto. ¿Les repito los textos o ya los tienen? ¿Ya está? Bueno, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Andrés, dale. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien nos hace santos, y por creer en la verdad. Él nos llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí vemos también la Trinidad en este texto, pero habla de lo que estamos hablando. ¿Quién nos hizo santos? Dice ahí el obrar del Espíritu Santo. Tito 3, 4 y 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en todas estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bien, era hasta el 7, pero está bien. Bueno, ese texto podríamos también dedicarle mucho tiempo, pero habla de una que ¿y a quién lo interpela en esa regeneración? Al Espíritu. Al Espíritu. Les dije Romanos 8, 9, no sé quién lo tenía. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El 14. El 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bien, dos cosas ahí. La identidad la tenemos en Cristo por medio del Espíritu Santo, que está en nosotros. Otra cosa difícil de entender, por eso algunos incluso evangélicos dicen que no está dentro nuestro, sino que está con nosotros como alrededor, porque nosotros todavía hay pecado, entonces no podría estar el Espíritu, ¿no?
Pero Jesús mismo les dijo a los suyos, estará con vosotros y en vosotros. Y toda la palabra de Dios habla de la permanencia de Dios dentro de cada uno de nosotros. Y ahí hay dos condiciones, fíjense. Dice, una, podés ser hijo de Dios si el Espíritu solamente está dentro, pero dice a los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu Santo. Y esto también es importante porque es la muestra de que somos renacidos, regenerados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se ve eso? Yo lo puedo saber internamente, pero ¿cómo se manifiesta? Si hay una persona que dice ser hijo de Dios y nunca jamás fue guiado por Dios en nada, ni en su obrar ni en nada, ya vamos a ampliar un poco en esto, y permitime desconfiar un poco de tu declaración, ¿no? Porque exacto. Hay etapas en nosotros que pueden ser difíciles. A veces nos hemos enojado con Dios o no, por cosas que nos pasan, sí. Hemos a veces buscado otros caminos, ¿no? O nos hemos perdido en algunas otras cosas. Pero si el Espíritu está con nosotros, te va a quemar adentro. Vas a ser el hombre más infeliz de todos, porque continuamente te va a marcar de que vos sos hijo de Dios y que tenés un propósito y que tenés que dejar el pecado y que te tenés que santificar, porque el Espíritu tiene esa obra en vos. Por eso va a anhelar la santificación en vos. Y por eso en algún momento todos los hijos de Dios vuelven al Padre, vuelven al camino. Porque el Espíritu Santo tiene una atracción muy fuerte dentro nuestro. ¿Podemos contristarlo? Sí. ¿Podemos a veces ser un tanto carnales? Sí, pero el Espíritu está. Nos va a anhelar, va a usar nuestra conciencia. Y un día volvemos. Yo tengo de ejemplo a mi hermano, el más chico, que en un momento decide hacer su vida. Y yo oraba, me acuerdo, para que en su viaje de mochilero allá, Dios se manifieste y le muestre, porque él ¿qué estaba buscando? Y buscando otras cosas que le den placer, que le llenen la vida, habiendo conocido la verdad. Y bueno, y Dios se le manifiesta y vuelve con más fuerza al camino, ¿no? Bueno, él creo que en algún momento les dio su testimonio, pero así con todos los que realmente son hijos de Dios. Pueden haber tiempos de rebeldía, sí, pero el Espíritu Santo, querido, te va a hacer infeliz, porque las cosas de este mundo no nos traen felicidad. Te pueden dar cosas gratificantes de muy cortito plazo, pero el gozo que es fruto del Espíritu Santo solo lo podemos experimentar por medio del Espíritu Santo. ¿Qué otro texto les dije? A ver, leímos Romanos 8, 9 y 14, Efesios 1, 13 y 14, y después Efesios 4, 30 y terminamos con eso. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Y 4:30? Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Bien. ¿Qué figura toma acá estas dos lecturas del Espíritu Santo en nuestra vida? Un sello de pertenencia. Pero de pertenencia no es solo, bueno, ya pertenezco, hago lo que quiero. Cuando en el ágora se compraban los esclavos, estaban sujetos a la voluntad de ¿quién? Por eso es que Pablo siempre dice siervo, él se llama siervo de Jesucristo, porque él entiende que hay una redención y un sello que Dios determinó poner en nosotros, que es el Espíritu Santo, y que es un garante de que de algo que tenemos ya hoy.
Hoy se hablaba del precio inmobiliario, de las casas y cómo suben y qué difícil. Hermano, nosotros ya tenemos hoy una herencia. Uno pensará, che, mi viejo no me dejó nada, ¿no? O me dejó mucho, lo que sea, pero todo lo que sea queda acá, se consume, se gasta, se pierde. ¿Y hasta cuántos litigios hay después, no? Por lo material. Pero nosotros tenemos ya en presente una herencia incorruptible. Después vamos a leer esto también en Pedro. ¿En dónde? En los cielos junto a Dios. Y Jesús le dijo a sus discípulos, calmándolos por su alteración, sus miedos y sus preocupaciones, voy a ¿qué? A preparar. Eso es lo mismo que nos dice a cada uno de nosotros. Por eso también a veces yo me replanteo estas cosas cuando me preocupo demasiado por este plano, ¿no? Es cierto, hay cosas que nos interpelan, el trabajo, ¿no? Y tantas cosas, pero hasta ahí. Pablo dijo, aprendí a contentarme cualquiera sea mi situación, y llegó a decir que para él el morir era ¿qué? Ganancia. ¿Por qué? Porque había una completa convicción de que él tenía una garantía que lo iba a llevar delante de Cristo. Es nuestra garantía, hermanos. El Espíritu dentro nuestro no solo hace todo lo que sabemos que hace dentro nuestro, sino que también es una marca indeleble. Por eso la salvación no se puede perder. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos quite ese sello de exclusividad divina. Primero porque Dios es omnisciente y ya conocía y conoce, ¿sabes qué? ¿En qué la vas a pifiar mañana? Ya lo sabe. Pero Él decidió escogerte y ponerte un sello de garantía. Este es mío. Lo compré por medio de la sangre de Cristo. Oramos al Señor. Gracias, Padre Santo, por estas verdades. Gracias por refrescarnos, Señor, nuestra conciencia. Limpia nuestra conciencia por medio de tu Espíritu. Regenera nuestra mente una vez más. Y que tu palabra pueda, Señor, hoy también hacernos crecer en ti. Hacernos valorar esa obra preciosa a favor de cada uno de nosotros, pero esa obra eterna en cada uno de nosotros. Perdona, Señor, nuestras carnalidades, nuestros pecados, nuestras fragilidades, y ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida que te alabe todos los días, Señor. Queremos dejar el resto de este día en tus manos, manos poderosas y manos de amor, pidiéndote también por tu obra a lo largo y ancho de este mundo, Señor. Y bendice, Señor, cada alma, cada familia en este día. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.